este precioso canto, mis hermanos, estamos dando inicio a esta transmisión de media semana de nuestra comunidad virtual, nuestra comunidad bíblica, el Mesías, de aquí de Reynosa, Tamaulipas. Sean bienvenidos cada uno de ustedes que ya están unidos a la transmisión. Sean bienvenidos en esta tarde de miércoles. Hoy estamos a 16 de marzo del 2022 de la era común. Estamos en el calendario hebreo cerca ya de terminar un año más. Estamos en el mes de Adar Sheni, que es Adar 2, y algunos días ya de terminar este año y de que comience el nuevo año en el calendario bíblico, con el mes de Abib y con la llegada, por supuesto, de las festividades de la primavera, la festividad de Pesaj. Así es en cuanto a los tiempos. Y bueno, hoy vamos a estar hablando precisamente algo de esto, algo referente a los tiempos. Hemos anunciado el tema de hoy como la agenda de Yeshua. Estamos en Mateo capítulo 4, en el cual vamos a estar meditando el día de hoy. Bendiciones para cada uno de mis hermanos. Por ahí he estado viendo a quienes están ya unidos y están mandando saludos. Por ahí está nuestra hermana Ketita, nuestra hermana Mari Vaca, Mari Félix, también Carlita López, Perla Loera, Hortensia Morales. Aquí en casa conmigo, pues aquí está mi esposa acompañándome. Pues bienvenidos mis hermanos. Recuerde que media semana estudiamos Brit Hadashah. Brit Hadashah, que quiere decir pacto renovado. Lo que la mayoría conocen como Nuevo Testamento. Bueno, recuerde, los miércoles y viernes, nuestras transmisiones de miércoles y viernes las dedicamos a estudiar Brit Hadashah y concretamente los evangelios y el Apocalipsis en su momento. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un plan de estudio anual de la Torá en donde incluimos la lectura de cada uno de los 5 libros de la Torá y con cada libro lo acompañamos con uno de los evangelios. El último libro de Devarim lo acompañamos, Deuteronomio, lo acompañamos con Apocalipsis. Así que es por esa razón, además de las lecturas de los profetas, y por esa razón cada año nuestra agenda, ahora sí que nuestra agenda de lectura y estudio, pues incluyen estos libros. Ahora mismo que acabamos de empezar recién el estudio del libro de Levítico, juntamente con Levítico, leemos y estudiamos Mateo. Así que apenas la semana anterior dimos inicio a estos 2 libros, y de tal modo que hoy, esta semana, estamos leyendo y estudiando en Mateo capítulo 4, 5 y parte del capítulo 6. Así que esta oportunidad que tenemos para estudiar con ustedes a través de esta transmisión, vamos a estar allí justamente en Mateo capítulo 4. Así que si usted tiene su Biblia a la mano, pues busque por allí Mateo capítulo 4. Los primeros 2 capítulos de Mateo, pues vimos acerca del nacimiento de Yeshua. Estudiamos algo acerca de la genealogía de Yeshua la semana pasada. Y ya en el capítulo 3 vemos acerca de la aparición de Juan el Bautista, el ministerio de Yohanan. Y el capítulo 4, que comenzamos esta semana a leer, es muy significativo, ya que digamos que este capítulo 4 da, por así decirlo, es el arranque, el banderazo a lo que sería el ministerio de Yeshua, o como lo hemos llamado hoy, la agenda de Yeshua.
llegó el momento, llegó el tiempo en que Su Majestad Yeshua habría de dar inicio a esta agenda que él ya traía para cumplir. Esta agenda que le fue dada nada más y nada menos que por el Padre Eterno, y todas y cada una de las cosas que Yeshua debía hacer y debía decir, la agenda que el Eterno le había dado, bueno, da inicio a partir de este capítulo 4 de Mateo. Porque, mis hermanos, pues este tema de tener una agenda es importante. Sabe que es importante tener una agenda, es importante tener un horario, es importante ser personas organizadas, porque tenemos un Dios de orden, dice la Escritura. Nuestro Padre, nuestro Creador, Él es un Dios de orden y Él lleva una agenda. El Eterno tiene su agenda. Cuando nosotros vamos allá al libro de Bereshit, en el principio, vemos la creación, vemos que comienza la bendita Torá hablándonos de la creación. ¿Y qué vemos ahí? Vemos ahí un Dios de orden. Vemos ahí el Eterno trabajando de acuerdo a una agenda. El primer día, dice la Escritura, y fue la tarde y fue la mañana del primer día, y fue la tarde y fue la mañana del segundo día. El Eterno iba desarrollando su creación, iba haciendo cada una de las cosas de acuerdo a la agenda que Él tenía. Todas y cada una de las cosas que encontramos en las Sagradas Escrituras forman parte de la agenda del Todopoderoso. De tal forma que cuando vino el Mashiach Yeshua, declara la Escritura. Bueno, creo que ya regresamos. Por ahí tuvimos problemita con la señal. Espero que no se repita. Fíjese que últimamente ha estado habiendo problemas aquí, bueno, un paréntesis, hemos estado teniendo problemas con la señal del internet aquí en nuestra zona de la ciudad. Entonces, pues mil disculpas si de pronto se desconecta o se va la señal. Ya hace algunos días que estamos teniendo problemas, pero en fin. Cualquier cosa, bueno, por ahí ustedes nos comentan. Ahorita aquí, pues, según estamos bien, estamos conectados. Les decía entonces que el Eterno tiene su agenda y que de acuerdo a la agenda del Eterno, el Mashiach vino en el tiempo que tenía que venir, de acuerdo a la agenda del Eterno. Yeshua, en reiteradas ocasiones, Él dijo que Él había venido a cumplir con cada una de las instrucciones que el Padre Eterno le había dado. De tal modo que esto lo entendemos así, como la agenda de Yeshua. Él nació el día que tenía que nacer. Cada uno de los eventos en la vida de Yeshua ocurrió de acuerdo a la agenda del Eterno. Yeshua comienza entonces su ministerio de acuerdo al plan del Eterno, de acuerdo a la agenda del Eterno. Lo que aparece entonces en Mateo capítulo 4 es parte de esta agenda. Decíamos que vemos en el capítulo 3 el tema acerca de Yohanan, de Juan el Bautista, quien prepara el camino para el Mashiach Yeshua, pero ya en el capítulo 4 vemos a el Mashiach Yeshua comenzando su ministerio, comenzando la obra que el Padre le encomendó que hiciera. Él comienza a llevar cada una de sus prédicas, de las tareas que tenía que cumplir, y vamos a estar hablando acerca de esto, qué cosas Yeshua hizo, qué fueron las primeras cosas, las primeras obras en su ministerio que Él hizo de acuerdo a la agenda que el Eterno le había dado. Pues de eso vamos a estar hablando, mis hermanos, y nuevamente recalcando la importancia que reviste el que tengamos una agenda, el que tengamos un horario para hacer las cosas.
Y, y esto, pues, lo difícil de llevar una agenda es que esta agenda esté en sintonía con la agenda del Todopoderoso. Porque mire, pues nosotros somos muy dados a hacer planes, ¿verdad? A tener nuestras propias agendas, pero el tema es que como creyentes nosotros no vamos a tener agendas que no tienen que ver con los planes del Eterno. La agenda del Eterno es nuestra agenda. Es decir, que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a la agenda del Eterno, de acuerdo a los tiempos del Eterno, y no a lo que nosotros queremos hacer. El mundo tiene su agenda, ¿sí? El mundo tiene su propia agenda. Hace rato que estaba yo estaba buscando una imagen por ahí en Google para compartir con ustedes, y justamente esta imagen que tenemos por aquí, ¿verdad? Que tenemos, no, está de este lado, la agenda que tenemos aquí en la pantalla. Estaba buscando una imagen y cuando yo escribí en Google la palabra agenda para buscar una imagen de una agenda, cuando escribí la palabra agenda, lo primero que me sale, lo primero que me apareció en el buscador, y puede hacerlo usted en su teléfono o en su computadora, si usted pone ahí en Google, en el buscador, la palabra agenda, ¿sabe qué es lo primeritito que le sale? La Agenda 2030. Eso es lo primero que le va a salir ahí, para que se dé una idea de cómo se está moviendo el mundo, ¿sí? De cómo el sistema de este mundo está moviendo sus piezas, están haciendo las cosas de acuerdo a su propia agenda, porque el sistema de este mundo tiene su agenda y tiene nombre, y así le llaman, la Agenda 2030. Si usted no sabe de qué se trata eso, bueno, le recomiendo que se informe de qué se trata esto de la Agenda 2030, y que tiene que ver con las grandes organizaciones del mundo, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud y como el Fondo Monetario Internacional. Sobre todo estas tres agrupaciones a nivel internacional que están pues trabajando muy organizadamente para darle cumplimiento a esta agenda que ya tienen en el mundo y que le han llamado la Agenda 2030, y la han anunciado y con bombo y platillo, y usted puede encontrar mucha información sobre esto y muchos videos de hacia dónde es que el mundo se va encaminando, hacia dónde es que todas las cosas que están pasando, como la pandemia, como las guerras, como los estados fallidos en distintos países, las intervenciones de unos países en otros, las crisis económicas, las crisis de salud, las crisis alimentarias, todas las cosas que están pasando actualmente en el mundo tienen que ver con un plan, tienen que ver con una agenda hacia dónde nos quieren llevar, hacia dónde nos están encaminando, o sea, al mundo entero. Por eso le invito a que usted se informe y vea de qué se trata la agenda, la famosa Agenda 2030. Pero lo que el mundo no sabe, lo que el mundo no sabe es, como dice nuestro refrán muy popular aquí en México, que a la letra recita, nadie sabe para quién trabaja. Y resulta que la agenda del mundo, los que organizan la agenda del mundo y que están organizando todas estas cosas que ya mencioné, pues no saben que realmente le están haciendo el trabajo al Eterno, y están preparando ellos mismos el camino para que aparezca el Rey de Reyes. Eso ellos no lo saben. Ellos piensan que están haciendo sus propios planes y llevando a cabo su propia agenda, pero en realidad ellos están cumpliendo la palabra profética que ya ha sido establecida
desde antes que el mundo fuese. Así que bueno, no tenemos que preocuparnos por todo esto, pero sí es nuestro deber conocer qué es lo que están tramando los enemigos del Eterno, y que si son enemigos del Eterno, pues son enemigos nuestros. Es importante saber qué es lo que están tramando y por qué están haciendo todas estas cosas a nivel mundial. ¿Cuál es el plan? Justamente hace rato también por allí compartí un video cortito en un grupo que tenemos por ahí en Telegram. Les compartí un videíto. Si usted está ahí en el grupo de Telegram, pues véalo. Está muy interesante. Es un resumen, un videíto apenas de 2 minutos y algo, en donde se explica muy bien precisamente hacia dónde nos está llevando la Agenda 2030. ¿Qué es lo que pretenden los líderes de este mundo? ¿Qué es lo que quieren hacer o lograr de este mundo, de aquí, de donde estamos ahora, 2022, hacia el 2030? Claro, ese es un pequeño resumen. Usted puede encontrar más información en las diferentes plataformas de internet. Bien, esa es la agenda del mundo. Y le digo, eso es lo primero que aparece ahí en el Google, en el buscador. Pero nosotros acá sabemos que la verdadera agenda, pues la maneja el Todopoderoso. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos de regreso otra vez. Bien, mis hermanos, si persiste el problema, pues voy a tener que parar la transmisión. Vamos a ver cómo sigue aquí la conexión. Hemos tenido unos días de mucho viento acá en nuestra ciudad, y estos vientos fuertes pues han ocasionado precisamente fallas en el sistema de electricidad, y fallas por lo tanto también en el sistema del internet. Entonces, probablemente a eso se deba que, como les decía, hace ya algunos días, desde como el domingo, creo, sábado en la noche, algo así, hemos estado teniendo dificultades con la señal del internet. Pero bueno, repito, para que estén enterados, ¿verdad? Que los que están aquí unidos a la transmisión, si persiste la falla, pues vamos a tener que detener la transmisión, porque pues no podemos estar así como que yendo y viniendo. Pero bueno, que el Padre Eterno nos conceda que ya no haya problemas. Muy bien. Entonces, Mateo 4. Vámonos ya a Mateo 4 y lo que llamamos la agenda de Yeshua. El maestro comienza entonces su ministerio, da inicio a su ministerio. De esto nos habla Mateo capítulo 4. Y dice, los primeros versos nos habla de las tentaciones de las que fue objeto su majestad Yeshua en el desierto por el Satán. Pero a partir del verso 12 dice algo muy interesante, porque esto tiene que ver con la agenda de Yeshua precisamente. Fíjese, dice, sucedió que en aquellos días Yehoshua escuchó que Yohanan había sido puesto en prisión y se fue a Galilea. Estoy leyendo la versión de Mateo, la versión que se llama Shem Tov, es decir, la versión hebrea de Mateo, el Mateo de Shem Tov. Entonces repito nuevamente, Mateo 4:12, sucedió que en aquellos días Yehoshua escuchó que Yohanan había sido puesto en prisión y se fue a Galilea. Vemos algo, les decía, muy interesante en la agenda del maestro Yeshua. Esto es el encarcelamiento de Juan. Digamos, aquí según lo narra Mateo, pues todo parece indicar que esta era como que la señal. Esto era como que, pues sí, como cuando en una carrera, antes que disparaban como una pistola, ¿no? Para que la señal de salida,
para que empezara la carrera, pues pareciera que la señal para que comenzara el ministerio de Yeshua era que Yohanan fuera puesto en prisión. En otras palabras, el ministerio de Juan el Bautista, tenía que terminar. Y cuando terminara el ministerio de Juan, entonces daba inicio el ministerio de Yeshua. Haga de cuenta como una carrera de estas de relevos, ¿no? Que uno le pasa la estafeta al otro, y así ocurre. Nos dice Mateo, justamente cuando Yeshua escucha que ya Juan ha sido puesto en prisión, entonces Yeshua comienza su ministerio. Él se pone en acción, se pone en camino hacia Galilea. Y bueno, las Escrituras nos dicen que precisamente Juan el Bautista había dicho por su propia boca: es necesario que yo mengüe para que él crezca. De alguna manera él está diciendo, pues es necesario que yo termine mi ministerio para que él comience el suyo. Y vemos que exactamente las cosas sucedieron así, según nos dice Mateo. Pasó por Nazrat, dice Nazaret, y habitó en Capernaum, en el borde de la tierra de Zabulón, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que camina en la oscuridad ha visto una gran luz. Los moradores en tierra de sombra de muerte, luz ha brillado sobre ellos. Entonces aquí Mateo nos dice algo que estaba previamente anunciado a través del profeta Isaías. Entonces vemos que en la agenda de Yeshua, estaba contemplado que terminara el ministerio de Juan. Primero, para que Yeshua comenzara el suyo. Eso sería un primer punto. Un segundo punto en la agenda de Yeshua era que su ministerio tenía que dar inicio en la tierra de Galilea, en la tierra llamada la tierra de los gentiles, ¿sí? Ahí tenía que dar inicio el ministerio de Yeshua, y de alguna manera esto está indicando que la agenda de Yeshua se iba a llevar a cabo en gran parte justo en esa región, en la región de Galilea, conocida como la Galilea de los gentiles, tierra donde habitaban algunos descendientes de la tribu de Zabulón y de la tribu de Neftalí. Una tierra, una región en donde las personas pues se habían deslindado mayormente, la mayoría de ellos se había deslindado de la Torá, se habían olvidado del pacto, muchos de ellos pues andaban en idolatría, habían sido asimilados por los griegos anteriormente, ahora por los romanos. Entonces, toda esa gente que habitaba en esa región, podemos decir que estaba muy perdida. Y de esto había hablado el profeta Isaías, diciendo que este pueblo caminaba en la oscuridad. Este pueblo estaba totalmente en tinieblas, pero la luz del Mashiach iba a resplandecer entre ellos. Vemos entonces que en la agenda de Yeshua se contemplaba cumplir con la palabra de los profetas. Qué importante es entonces conocer y estudiar a los profetas. Qué importante es conocer la Torá, conocer el Tanaj, como se llama en hebreo, y como se le conoce por todo el mundo en general, el Antiguo Testamento. Qué importante es, y sin embargo, qué tremendo menosprecio hacen muchos creyentes del Antiguo Testamento. Saben que en alguna época
fui maestro de institutos bíblicos y me tocó en algún momento ser maestro de Antiguo Testamento. Y quiero decirles que en aquella etapa, en nuestra etapa dentro del cristianismo y dentro de la denominación a la que pertenecíamos, me tocaba ver ese menosprecio. Si lo digo, de verdad lo digo porque me tocó vivirlo, me tocó experimentarlo cuando fui estudiante del seminario y después que fui maestro. Me tocó ver y experimentar ese menosprecio hacia el Antiguo Testamento que había en la mayoría de creyentes de nuestra ex denominación. Al grado de que cuando fui maestro, de verdad, muy bien, hermanos, pues Shabbat Shalom, y vamos a dar inicio ahora sí, con el tiempo del estudio, que más bien vamos a continuar, ya que el miércoles tuvimos ese problema con la transmisión y ya no se pudo seguir transmitiendo. Así que pues hoy vamos a continuar con el tema que se quedó inconcluso el miércoles pasado. Y bueno, de hecho, pues varios hermanos me estuvieron llamando o me mandaban mensajes por WhatsApp o por Messenger diciéndome: hermano, ¿qué pasó con el tema? Queremos el tema completo. Bueno, pues gracias al Eterno, esperemos que ahorita sí ya podamos completar este tema. Este tema que lo anunciamos como la agenda de Yeshua, de una manera más propia es el inicio de la agenda de Yeshua, y de esto nos habla Mateo capítulo 4, es ahí donde estamos, en Mateo capítulo 4, el inicio de la agenda de Yeshua. Bueno, el miércoles ya que dimos inicio con el tema, dijimos o hablábamos de lo importante que es el tener orden, el tener una agenda, el llevar un horario, el saber lo que tenemos que hacer. Dijimos que el Eterno, Él tiene una agenda, el Eterno tiene su agenda, tiene sus tiempos, tiene su horario profético. El Eterno lleva todo en un orden perfecto desde la creación y hasta nuestros días. Ahorita escuchábamos el canto, ¿no? De todo tiene su tiempo. Bueno, el Eterno todo lo hace en su tiempo, en su momento, de acuerdo a su agenda. Y decíamos, Yeshua, cuando vino la primera vez acá a nuestra tierra, Yeshua traía una agenda muy bien definida, una agenda muy clara, una agenda que le fue dada por el Padre Eterno, y su majestad Yeshua habría de cumplir con esa agenda de una manera fiel, de una manera exacta, desde su nacimiento, que ya hablamos la semana pasada de esto, hasta lo que sería el comienzo de su ministerio. Yeshua comenzó su ministerio a la edad que tenía que hacerlo, en el tiempo que tenía que hacerlo, en el mes exacto, en el día exacto, todo según lo planeado por el Eterno. Así Yeshua llevó a cabo el cumplimiento de su ministerio. Entonces, de esto es de lo que estamos hablando, el inicio de la agenda de Yeshua, y de lo que alcanzamos a compartir o comentar el miércoles pasado, fue que Yeshua esperó que concluyera el ministerio de Juan para él comenzar el suyo. Mateo 4:12 dice que sucedió que en aquellos días Yehoshua escuchó que Johanán había sido puesto en prisión y se fue a Galilea. Es decir, él esperó hasta ese momento para ir a Galilea y dar principio a su ministerio. Dijimos que también Yeshua inició su agenda. También es importante el lugar, no solamente el tiempo en que él inició su agenda, su ministerio, sino también el lugar.
y dijimos que el lugar que Yeshua escogió para dar inicio, para dar el banderazo a su agenda, fue precisamente la región que nos dice Mateo. Fue anunciado esto por el profeta Isaías, la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí. Describe el profeta esta tierra que caminaba en total oscuridad, pero verían una gran luz, la luz nada más y nada menos que del Mashiach Yeshua. Estas personas que vivían, dijo el profeta, en tierra de sombra de muerte, luz ha brillado sobre ellos. Y bueno, decíamos de esto que lo que nos muestra Mateo es que Yeshua vino para cumplir lo que fue dicho por los profetas. Mateo 4:14 dice, para cumplir lo que dijo el profeta Isaías. Entonces, vemos que en la agenda de Yeshua estuvo cumplir con lo que fue escrito de él a través de los profetas. Y fue justo en esa parte donde nos quedamos, en donde yo les estaba compartiendo que desgraciadamente en el cristianismo histórico, en el cristianismo mayoritario hoy en día, se menosprecia lo que se conoce como Antiguo Testamento, que es donde están los escritos de los profetas. Y debido a ese menosprecio hacia el Tanaj y hacia la Torá, pues muchísimos creyentes alrededor del mundo desconocen acerca del verdadero ministerio de su majestad Yeshua, ya que él vino a dar cumplimiento a lo escrito por los profetas. Pero si tú no conoces lo que fue escrito por los profetas o lo que fue dicho por los profetas, entonces no vas a lograr entender el ministerio de Yeshua. Y en esa parte fue que nos quedamos el miércoles. Yo les estaba compartiendo a ustedes acerca de cómo, si yo hago mención de esto es porque yo mismo lo viví. Y yo les compartía que dentro de la denominación a la cual pertenecimos en el pasado, dentro del cristianismo, pues había este menosprecio por el Antiguo Testamento. Tanto así que a nivel del estudio de la Biblia, a nivel de un seminario, pues los mismos profesores, los mismos maestros, como que nadie quería ser maestro de Antiguo Testamento. Todos querían pues dar otras materias como teología, evangelismo, el crecimiento de la iglesia, los dones espirituales y este tipo de materias. Pero Antiguo Testamento como que todos le sacaban la vuelta. En su momento yo fui maestro de Antiguo Testamento, a mí pues sí me gustaba mucho, yo creo que ya el Eterno estaba trabajando en mi vida y fui maestro de Antiguo Testamento, pero pude percibir eso, ese menosprecio que había hacia el Antiguo Testamento. De hecho, tuve un maestro en el seminario de Antiguo Testamento y este maestro, este profesor, quiero decirles que fue una de las grandes influencias en mi vida respecto a la palabra de Dios. De este maestro yo aprendí muchísimo. Este profesor era un norteamericano y él estaba muy preparado, tenía doctorado, tenía maestrías, era un hombre muy muy preparado en el estudio de las Sagradas Escrituras y era nuestro maestro de Antiguo Testamento. Y yo recuerdo que platicando con él, él precisamente se dolía mucho de ese menosprecio del que les hablo. Él platicando nos decía que pues él le daba tristeza cómo pues nuestra denominación le restaba importancia a la palabra de Dios en lo que era el Antiguo Testamento, que pues es la mayor parte de las Sagradas Escrituras y que pues era muy importante. Él decía, pues imagínate cómo vamos a quitar el Antiguo Testamento.
Pero bueno, llegó un momento, saben que incluso en nuestra denominación a la cual pertenecíamos, se hizo incluso hasta un debate a nivel nacional aquí en nuestro país, en México, dentro de esa denominación. Se hizo un debate porque esta denominación tenía, como todas, tenía su declaración de fe, tenía su sello distintivo, ¿no? Esto es lo que creemos o esto es lo que nos identifica. Y había pues ciertos puntos que eran los que identificaban a la denominación. Y dentro de esos puntos o principios había un principio que se describía como el principio bíblico. O sea, eran un total de 7 principios que identificaban a la denominación. Uno de ellos era el principio bíblico. Y la forma como se describía este principio, o las palabras que describían este principio, era la autoridad de la Biblia. Es decir, que la denominación decía, una de las cosas que nos identifica a nosotros es el principio bíblico, es decir, que creemos y respetamos la autoridad de la Biblia, ¿sí?, en nuestras vidas. El debate consistió en que a nivel nacional líderes de la denominación querían cambiar esa parte, querían cambiar esa descripción y que dijera, este principio dijera, no dijera la autoridad de la Biblia, sino que dijera la autoridad del Nuevo Testamento. ¿Sí? Querían que dijera así, la autoridad del Nuevo Testamento. Y ellos argumentaban, pues es que finalmente nosotros somos neotestamentarios. Nuestra denominación, nuestras creencias están fundamentadas principalmente en el Nuevo Testamento. Entonces, pues, que diga la autoridad. Nosotros creemos en la autoridad del Nuevo Testamento. Pero dígame usted si no, automáticamente al decir eso, estás descalificando el Antiguo Testamento. Y bueno, eso hizo que se formara un tremendo debate a nivel denominacional, unos a favor, otros en contra, en fin. La verdad ya ni recuerdo en qué quedó el asunto, si siguieron o no, pero bueno, la realidad es que pues no importaba, eso era algo que era pues papel, no era teoría. La realidad, la triste realidad era que en la práctica pues había y sigue habiendo un tremendo menosprecio hacia el Antiguo Testamento. Y sobre eso pues es que nosotros vemos aquí que Su Majestad Yeshua, dentro de su agenda, tuvo como prioridad cumplir lo que los profetas dijeron y hablaron acerca de él. Entonces, es algo que vaya, es cuestión de sentido común, mis hermanos. Es sentido común. Cuando Yeshua y cuando los conocidos como apóstoles, los emisarios de Yeshua, caminaron en esta tierra y cumplieron con ese ministerio tan importante en el siglo I, cuando ellos desarrollaron todo esto, no existía lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento. De tal modo que la predicación y enseñanza de Su Majestad Yeshua y de los principales líderes como Kefa, como el Rab Shaul, los discípulos de Yeshua, la base de su predicación y sus enseñanzas fue el Antiguo Testamento. No existía otra escritura. Cuando el Rab Shaul dice toda la escritura es inspirada por Dios, está hablando del Antiguo Testamento, no de otra escritura. Entonces es totalmente necio que los creyentes pues le quiten autoridad, le resten autoridad, o no les interese estudiar acerca del Tanaj, de los escritos y de los profetas. Esto es de verdad terrible. Pero bueno, Su Majestad Yeshua sí, y él tuvo como una prioridad en su agenda
cumplir lo que los profetas dijeron acerca de él. Luego podemos observar que en la agenda de Yeshua, en el principio de su agenda, también estuvo como prioridad ser luz. Algo que enfatiza el profeta Isaías es ser luz. Y recuerde, ¿qué significa esto? Esto, más que ser una cuestión literal, es una cuestión simbólica. Yeshua es la luz. Él es la luz. Él es quien vino a traer iluminación a su pueblo. ¿Acerca de qué? Acerca de la Torá, acerca de los profetas, acerca de los escritos. Él vino a dar luz. Él vino a darnos el correcto entendimiento. Él vino a darnos la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque sabe que, si bien es cierto que hoy día la gran mayoría de denominaciones en el cristianismo menosprecian y hacen a un lado el conocido como Antiguo Testamento, hay que decir que en los tiempos de Yeshua, que el énfasis y la enseñanza era sobre el Antiguo Testamento, la realidad es que estaban muy confundidos. Había muchos grupos también diferentes que estudiaban la Torá, los profetas, los escritos, y había discusiones también. Mire, había una situación parecida en tiempos de Yeshua. Por ejemplo, los llamados, los conocidos como saduceos, ellos enfatizaban la autoridad de la Torá solamente. Para los saduceos, los demás escritos, Salmos, Proverbios, los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, para ellos no tenían una autoridad. Ellos basaban sus enseñanzas, sus creencias, su fe solamente en la Torá, nada más. Entonces fíjese, ya desde aquellos tiempos había estas situaciones, así como hoy, que hay quienes dicen, no, el Antiguo Testamento no, nada más el Nuevo Testamento. Bueno, en tiempos de Yeshua también había estas situaciones. Por eso es que tenemos que poner especial atención cuando la Escritura nos dice que Yeshua enfatizó sus enseñanzas en la Torá, en los escritos y en los profetas. Esto quiere decir todo el Tanaj, lo que es conocido en hebreo como el Tanaj, y nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento. Yeshua habló de todo el Antiguo Testamento. Quiere decir que los saduceos en eso se equivocaban. Pero bueno, los que aceptaban todo el Tanaj, como los fariseos, había diferentes escuelas de fariseos, resulta que también tenían enseñanzas muy confusas. Y en tiempos de Yeshua algo muy común era que tenían más, se enfatizaba más las enseñanzas de los rabinos más que la Torá escrita. Es decir, que la gente obedecía más las tradiciones de los ancianos, las enseñanzas rabínicas, que lo que estaba escrito en la palabra del Eterno. Entonces, eso era un problema en tiempos de Yeshua. Por eso, Mateo dice que él vino a traer luz, él vino a iluminar a aquellos que estaban en oscuridad. ¿Por qué dice que los de Galilea estaban en una oscuridad total? Bueno, recordemos que en la región de Galilea era habitada por los llamados gentiles, descendientes de las 10 tribus del reino del norte, del reino de Israel, que se habían apartado del pacto del Eterno, que se habían apartado de la Torá y que se habían convertido a los ídolos. Y eso, pues eso las Escrituras siempre lo va a describir como caminar en oscuridad. Toda persona que no está dentro del pacto con el Dios de Israel está en oscuridad. Toda persona que está bajo idolatría está en oscuridad. Toda persona que para tal persona tiene más validez lo que digan sus líderes religiosos que lo que diga la mismísima palabra del Eterno, tal persona está en idolatría. Y todas las personas que están así, hermanos, están en oscuridad y necesitan ver la luz de Yeshua, que es de lo que habla Mateo acá en estos versos.
Entonces, dentro de la agenda de Yeshua, al principio de su agenda, él se ocupó de estas cosas. Él tenía muy claro que tenía que comenzar su ministerio, tenía muy claro dónde lo tenía que comenzar, por qué lo tenía que comenzar ahí. Tenía muy claro Yeshua que él tenía que cumplir todo lo que de él está escrito en la Torá, en los profetas y en los escritos. Yeshua tenía muy claro que él venía a iluminar a todas aquellas personas, a traerles el correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras. Mire, la mayoría de gente también en el cristianismo se concentra, por lo regular, se concentran solamente en una parte del ministerio de Yeshua, que es su muerte y su resurrección. Y esto fue, sí, una parte importante del ministerio de Yeshua. Esto fue el cierre del ministerio de Yeshua. Podemos decir que fue el clímax de su agenda. Él ciertamente vino a cumplir con esto, pero no fue todo lo que hizo Yeshua. Yeshua en su obra, en su agenda, él hizo muchísimas cosas. Él traía muchas cosas que tenía que cumplir y hacer. Aquí estamos en Mateo 4, estamos hablando solo de las primeras cosas que él comenzó a hacer dentro de la agenda que su Padre, que el Eterno, le había dado. Entonces, vamos a llegar a ese punto, ¿no? De su muerte, de su resurrección y todas estas cosas que para nosotros son proféticas. Sin embargo, es igual de importante considerar el principio del ministerio de Yeshua y a qué fue a lo que él dedicó la mayor parte del tiempo en su ministerio. Entonces vemos que el verso 17 dice, Mateo 4:17, de aquí en adelante, Yehoshua, recuerde que estoy leyendo la versión de Shem Tov, en Mateo de Shem Tov, que es la versión hebrea de este evangelio, y que esta traducción al español pues dice así, el nombre de Yeshua lo dice de forma completa, Yehoshua, porque recuerde que Yeshua es una contracción del nombre largo que es Yehoshua. Bueno, Mateo 4:17 dice, de aquí en adelante, Yehoshua comenzó a enseñar y a decir, regresen con arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. Vemos entonces en este inicio de la agenda de Yeshua que nuestro Santo Maestro tenía muy claro que una parte importantísima de su agenda iba a ser la enseñanza y la predicación de la palabra, pero especialmente en un tema muy específico. Este tema es arrepentimiento, que tiene que ver con el reino. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Por razón del reino. Su Majestad Yeshua todo el tiempo predicó y enseñó sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos. Sin embargo, esto siempre lo decimos porque es tremendo esta realidad también, como la gran mayoría de los creyentes alrededor del mundo conocen muy poco, pero muy poco acerca del reino de los cielos. No saben casi del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no se les enseña. El tema del reino de los cielos es tan importante que lo he dicho en otras ocasiones. Todos los seminarios y escuelas teológicas que existen dentro de todas las denominaciones que hay en el mundo deberían de tener una materia que se llamara así, ¿no? El reino de los cielos o el reino de Dios. Y no existe. No se dedican a estudiar este tema que es vital, que es fundamental. Sobre este tema es que Yeshua habló siempre.
Todo el tiempo Yeshua habló y enseñó sobre el reino de los cielos. Aquí al comienzo de su ministerio, así empezó. Esta versión dice, regresen con arrepentimiento. Otras simplemente dicen, arrepiéntanse. La palabra hebrea para esto es teshuvah. Teshuvah. Que teshuvah tiene que ver con regresar. Regresa. ¿Sí? Regresa, eso es hacer teshuvah. El verdadero arrepentimiento consiste en regresar. ¿Regresar a dónde? Regresar a casa. Regresar al pacto. De eso es de lo que Yeshua vino a predicar. Él vino a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice la Escritura. Él vino por todos aquellos que se habían apartado del pacto, por el reino del norte, por las tribus perdidas. Él vino para regresarlos al pacto. Eso es lo que significa arrepentirse. Regresar al pacto, como dice un profeta, regresar a las sendas antiguas, regresar al camino seguro, regresar al pacto con el Dios de Israel. Pero imagínese si dentro de la mayoría de creyentes en el mundo que forman parte del cristianismo les enseñan que el pacto ya no está vigente. Les dicen que el pacto ya no está vigente. Entonces, el arrepentimiento, ¿dónde queda? Regresar al pacto, ¿dónde queda? ¿A cuál pacto? Ni siquiera se les enseña a los creyentes lo que es una relación de pacto. A la gran mayoría de creyentes en el mundo solo les enseñan que tienen que recibir a Cristo en su corazón, y la gran mayoría no entienden qué significa eso. La gran mayoría no saben qué significa recibir a Cristo en su corazón. La gran mayoría levantan la mano, hacen una oración de arrepentimiento y pues ya empiezan a ir a la iglesia y empiezan a leer la Biblia y todo esto, y empiezan a seguir las enseñanzas de sus líderes religiosos, pero a la gran mayoría nunca nadie les explica lo que es una relación de pacto. Y sobre todo, una relación de pacto de sangre. Porque de lo que se habla en las Escrituras es un pacto de sangre. De hecho, Yeshua dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un pacto de sangre. Pero la mayoría no saben qué es esto. No saben que están en una relación de pacto con el Dios de Israel. No lo saben y no lo entienden. Yeshua predicó, enseñó acerca de arrepentimiento, acerca de regresar al pacto. Es decir, que Yeshua sí enfatizó este tema en el principio de su agenda. Ahora, seguimos leyendo en Mateo 4 y el verso 18, especialmente el verso 18 al 22. Encontramos nosotros otra situación que formó parte vital del principio de la agenda de Yeshua. Algunas Biblias traen como título ahí que Yeshua llamó a los primeros discípulos, a partir del verso 18. Y es que dice, Mateo 4:18, Yehoshua caminó a la orilla del mar de Galilea y vio dos hermanos, Simeón, el llamado Kefa, y Geber, dice esta versión, su hermano, echando sus redes en el mar, pues eran pescadores. Entonces él les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron sus redes en aquella hora y le siguieron. Se volvió de allí y vio a otros dos hermanos, Jacob y Johanán. Estos eran los que eran conocidos como los hijos del trueno. Los hermanos hijos de Zabdiel,
Su padre estaba en el barco preparando sus redes cuando él los llamó, y apresurados dejaron sus redes y a su padre y le siguieron. ¿Qué vemos aquí? Bueno, lo que vemos es que en el principio de la agenda de Yeshua, otra de las cosas muy importantes que el maestro sabía que tenía que hacer, que tenía que cumplir, era la formación de discípulos. Él tenía que trabajar en la formación de discípulos. Eso iba a ser la parte más crítica. Esa iba a ser la parte clave del ministerio de Yeshua. Eso iba a ser a lo que nuestro Santo Maestro le iba a dedicar más tiempo. La mayor parte de su ministerio acá, que algunos dicen fueron 3 años y medio, otros dicen fue 1 año, bueno, hay debate también sobre eso. El asunto es que la mayor parte del tiempo de su ministerio, Yeshua, su majestad Yeshua, lo dedicó a formar discípulos. En eso invirtió la mayor parte del tiempo. Y usted sabe que usualmente las cosas en las que uno dedica más tiempo, pues son las cosas que consideras más importantes. Entonces Yeshua se enfocó mucho en este tema de la formación de discípulos. Ahora, algo que vemos aquí interesante en Mateo 4, 18 al 22, que tiene que ver con el tema del llamamiento de los primeros discípulos, es que tenemos una aparente contradicción entre lo que dice Mateo con lo que dicen otros evangelios, como Juan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque aquí Mateo dice que Yeshua va caminando por la orilla del mar, vio a 2 hermanos y los llamó. Estos 2 hermanos son Andrés y Pedro, como los conocemos, ¿no? Andrés y Pedro. Y Mateo dice que Yeshua llegó simplemente y les dijo: síganme y yo los convertiré a ustedes en pescadores de hombres. Sin embargo, allá en Juan, en el Evangelio de Juan, tenemos una versión diferente sobre el llamamiento de los discípulos. ¿Sabe que Juan dice que Yeshua, una vez que fue presentado por Juan el Bautista de manera oficial como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Yeshua se encamina, se va retirando, y 2 de los discípulos, que eran discípulos de Juan el Bautista, siguieron a Yeshua. Y esto era obvio porque pues Juan el Bautista, ¿de qué predicaba Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba predicando arrepentimiento, ciertamente también, preparación para el reino y preparación para recibir el Mesías de Israel. Cuando Yeshua llegó, Juan dijo: miren, aquí está de quien les he estado hablando. Él es el Cordero de Dios, Él es el que les he estado hablando y enseñando y predicando, Él es. Entonces lo lógico era que pues, las personas que seguían a Juan, ¿qué tenían que hacer? Pues seguir a Yeshua, ¿no? Lo triste del caso es que la Escritura dice en Juan que solamente 2 siguieron a Yeshua. Los demás se quedaron ahí todavía con Juan el Bautista. Bueno, Juan dice que esos 2 lo siguieron. Yeshua les dijo, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen, no? Y ellos dijeron, pues lo primero que se les ocurrió, queremos saber dónde vives. Yeshua les dijo, bueno, pues vengan para mostrarles, vengan para enseñarles dónde vivo. Y uno de esos discípulos era Andrés. Y Juan dice que posteriormente Andrés trajo a Pedro, a su hermano. Andrés trajo a Pedro después para que conociera a Yeshua. Entonces Juan nos presenta una perspectiva diferente, o mejor dicho, una historia diferente del llamamiento de los mismos personajes de los que Mateo dice, Yeshua llegó y se los encontró a los 2 juntos y a los 2 les dijo, síganme,
¿quién tiene razón? ¿A quién le creemos? ¿A Mateo o a Juan? No hay contradicción alguna. Acá lo que tenemos que entender, hermanos, es que cada uno de los discípulos que escribió una perspectiva distinta de ciertos hechos, pero en este caso, el que uno pueda conocer las costumbres de aquel tiempo, las costumbres judías de aquel tiempo, en los tiempos de Yeshua, nos ayuda a entender esto que los evangelios nos presentan como si fuera algo distinto o dos historias distintas. En otras palabras, Juan nos presenta el cuadro original, es decir, el llamamiento como ocurrió desde el principio. Y Mateo nos presenta el llamamiento, vamos a decirlo así, como un segundo llamamiento. De hecho, en Juan, Yeshua no los llama. En Juan, los discípulos comienzan a acercarse solos, como dice Juan, lo empezaron a seguir unos, y luego Andrés trajo a Pedro, y luego Felipe trajo a Natanael, y así se fue armando el grupo de seguidores de Yeshua. Él no los estaba llamando ahí, ellos lo estaban siguiendo. Entonces, en Juan, en el Evangelio de Juan, se nos presenta un cuadro en donde nos damos cuenta que Yeshua es seguido por discípulos y que aparecen en cada escena de la que describe Juan, pero luego hay por ahí una parte del Evangelio de Juan donde pareciera que los discípulos desaparecen, ya no son mencionados. Y Juan habla de Yeshua como si él siguió su camino, su ministerio solo. Es decir, los discípulos ya no aparecen, ya no están ahí, y de pronto aparecen otra vez. Esa es la clave. Y conocer, les decía, la cultura, las costumbres judías de la época, que eran que cuando un rabino empezaba a formar su propia escuela de discípulos, sus propios seguidores, el rabino los enseñaba, los traía a estar con él, a vivir con él. Y había un tiempo en donde el rabino mandaba a los discípulos a casa. Los mandaba a casa para que meditaran, para que reflexionaran en lo que el rabino les había enseñado y tomaran una decisión si querían continuar estudiando y preparándose con el rabino. Entonces, eso les daban ese tiempo, y posteriormente el rabino iba a buscar a sus discípulos y como a decirles, ok, o sea, ya lo pensaron, ya están listos, quieren seguir conmigo, bueno, pues vámonos. Y eso era lo que estaba pasando. Yeshua fue seguido por sus discípulos, como lo dice Juan, y todo parece indicar que igual que cualquier rabino de la época, Yeshua les dio un tiempo para que ellos regresaran a sus tareas, a lo que ellos se dedicaban, a sus casas, con sus familias y todo. Les dio un tiempo para meditar, pensar y tomar una decisión, y posteriormente Yeshua pasó, ahora sí, a buscarlos y a hacerles el llamamiento, que es de lo que habla Mateo. Entonces, cuando vemos esto de Mateo 4, aquí ya había pasado de lo que habla Juan. Ya Andrés y Pedro, estos hermanos, ya habían estado con Yeshua, ya habían escuchado su enseñanza, ya habían sido instruidos por él, ya habían considerado de qué se trataba andar con Yeshua, ya sabían del propósito, ya sabían que si ellos decidían irse con Yeshua y seguirlo, ellos ya sabían en lo que se estaban metiendo. Entonces, Yeshua llega en ese contexto donde ellos están ahí pescando, eran pescadores, echando las redes, y ahí Yeshua les dice, llega, y Mateo aquí simplemente dice que él les dijo, síganme.
O queremos pensar que Yeshua les pudo haber dicho, bueno, ya lo pensaron, ya tomaron la decisión, si es así, vámonos. Vámonos, síganme. Ya tenemos que empezar, ahora sí, más en serio. Eso era lo que estaba pasando. Y de allí, bueno, se va con los otros 2 hermanos y también los llama para que le sigan. Entonces, vemos nosotros que Su Majestad Yeshua dedicó o le dio prioridad en su agenda a la formación de discípulos. Y esto es algo importantísimo en lo que tenemos que trabajar. Y para terminar el capítulo, dice Mateo 4, 23 al 25, Yehoshua fue alrededor de la tierra de Galilea, enseñando en sus comunidades, anunciándoles el buen regalo del reino de los cielos, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Así que su informe corrió por toda la tierra de Siria, de tal manera que llevaban a él a todos los enfermos de todas las diferentes clases, endemoniados, turbados, personas que temblaban, todo tipo de enfermedades, y los sanaba. Venían muchos desolados de Decápolis, de Galilea, Jerusalén, de Judá y del otro lado del Jordán. Bueno, ¿qué formó parte también de la agenda de Yeshua desde el principio de su ministerio? Trabajar con las multitudes. Si bien es cierto, él se enfocó en formar discípulos, Yeshua se dio tiempo también para enseñar y predicar a las multitudes, para recorrer los diferentes lugares, recorrer las comunidades, recorrer las regiones. Y además de eso, además de ir predicando y enseñando la palabra del Eterno, dice la Escritura que él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y quiero decirles, hermanos, que estas cosas van de la mano, porque la Escritura dice que la Torá es medicina. La Torá es medicina para nuestros cuerpos. La palabra del Eterno trae sanidad a nosotros. Entonces, Yeshua, al ir llevando la luz de la Torá, al ir llevando el correcto entendimiento de la palabra a la gente, eso le daba sanidad y fortaleza a todos los enfermos. Yeshua, sabemos por el testimonio de los evangelios, que literalmente él sanaba a los enfermos, que literalmente él hacía que los paralíticos se levantaran y caminaran, que los ciegos pudieran ver, que los sordos pudieran oír, incluso que los muertos volvieran a la vida. Esto era maravilloso. Él iba haciendo milagros por donde quiera que iba. Y él transmitió ese mismo legado a aquellos que fueron sus apóstoles, los emisarios. Yeshua delegó en ellos ese poder y esa autoridad. En ellos. Pero no en todos, no en todos los discípulos. No en nosotros, como hoy muchos que se anuncian a sí mismos como apóstoles y como sanadores y hacedores de milagros y cosas así. Yeshua asignó esa tarea en su momento a quienes fueron los apóstoles, para que llevaran a cabo esta tarea. Nosotros también tenemos la capacidad de poder traer bienestar y poder traer salud a las personas, pero no en la manera espectacular como muchos quieren hacer o anunciar, sino, vuelvo a repetir, cuando tú enseñas la palabra del Eterno a alguien, le estás llevando vida, le estás llevando motivación, le estás llevando gozo, le estás llevando sanidad para su cuerpo. Porque la palabra en sí es poderosa. La palabra en sí misma tiene poder para sanar y fortalecer a cualquier persona. No es que tú lo vas a hacer, pero la palabra por sí misma tiene un poder tremendo. Entonces, dentro de la agenda de Yeshua,
Dentro de este inicio de su agenda estuvo el recorrer lugares, el predicarle a toda clase de personas, el sanar a todo tipo de enfermos, llevar esperanza a toda la gente. De ahí viene entonces el hecho de que nosotros como seguidores de Yeshua sabemos que se trata de que sigamos su ejemplo y que siguiendo su ejemplo es por eso que hacemos o tratamos de hacer también estas cosas. Entonces estos son los dos últimos puntos, la formación de discípulos, que es algo súper importante, que es algo, vuelvo a repetir, a lo que Yeshua dedicó la mayor parte del tiempo en su ministerio. Si tú te estás preguntando qué es en lo que más nos deberíamos de enfocar como seguidores de Yeshua, pues no te lo preguntes más, hacer discípulos. De eso es de lo que se trata. Si Yeshua dedicó la mayor parte del tiempo a esto, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo. Hacer discípulos. Esa es la tarea, el fundamento. Lo otro también, recorrer, ¿sí? Recorrer las comunidades, anunciar la palabra, sanar enfermos, llevar bendición, todo esto también, por supuesto, es importante, es parte de. Pero nunca debemos de perder el enfoque, la parte más importante en la agenda de Yeshua, que fue el discipulado. Lo que se conoce como discipulado, hacer discípulos, formar discípulos. Y para ello, bueno, pues se han desarrollado muchas estrategias en la formación de discípulos. Nosotros vemos que Yeshua trabajaba magistralmente con sus discípulos. Pero vemos que algo importante, por supuesto, es la convivencia. Yeshua desde el principio tenía clarísimo que tenía que tener una convivencia muy cercana con sus discípulos. Por eso les dijo, vengan a ver en dónde es que vivo. Y por eso ellos lo seguían de tiempo completo. Porque parte importante de la formación de un discípulo es que pase pues mucho tiempo con su maestro. Pasar tiempo juntos es fundamental en la formación. Es por esa razón que muchos creyentes no logran desarrollarse como discípulos, puesto que solamente reciben enseñanza, solamente reciben palabra, pero no cumplen o no dan los otros pasos importantes que tienen que ver con el compañerismo, con la convivencia, con la solución de conflictos, es decir, con la práctica. Porque muchos estamos aprendiendo solamente teoría, pero no aterrizamos la teoría en el terreno de la práctica y entonces nos quedamos a medias en la formación de discípulos. Esto, mis hermanos, fue lo que formó parte fundamental en el arranque del ministerio de Yeshua. Estas cosas de las que hemos hablado, por las que hemos viajado en este recorrido por el capítulo 4 de Mateo, son las primeras cosas que Yeshua comenzó a hacer. Y pues en una obra tan monumental como la que él vino a cumplir, era más que obvio que él se iba a enfocar desde el principio en las cosas más importantes, en las cosas más fundamentales. Ahí es donde él iba a poner los cimientos. Así que recuerda bien, las cosas que Yeshua comenzó a hacer como parte de su agenda que él tenía que cumplir, incluyeron ¿qué cosas? Espero que las puedas recordar. La predicación y la enseñanza fundamentada en los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento, parte fundamental del ministerio de Yeshua. Traer luz, es decir, iluminación, sobre el correcto entendimiento de las Sagradas Escrituras. Esto, por supuesto, que también formó parte de la agenda
de Yeshua en el principio de su ministerio. La predicación y enseñanza, el énfasis en el arrepentimiento, que es regresar al pacto, esto también. Ahí es donde tienes que empezar. Si tú vas a predicar y enseñar a alguien, no haciendo un discípulo, sino cualquier persona que le vas a predicar, ¿de qué le tienes que hablar? Arrepentimiento. En el entendido de lo que significa el arrepentimiento, el regreso al pacto, entrar en una relación de pacto con el Dios de la Biblia, con el Dios de Israel. Y finalmente, la formación de discípulos. La formación de discípulos, que es tan fundamental. Bien, mis hermanos, pues así es como estamos concluyendo este tiempo de aprendizaje. Gracias al Eterno que no tuvimos problemas con la señal. Bendito sea el Padre Eterno, que ahora sí todo salió perfectamente. Bueno, pues entonces así concluimos. Ya no alcanzamos a ver otro tema de estos capítulos de Mateo por esta situación, pero vamos a seguir estudiando Mateo, no se preocupe, vamos a seguir adelante con este precioso evangelio durante pues las siguientes semanas. Que el Padre Eterno les bendiga muchísimo, mis amados hermanos. Así nos vamos a despedir, no sin antes invitarles a que nos acompañen en las transmisiones a través de este día de Shabbat. Esté usted pendiente. Mañana, primeramente el Eterno, a las 11 de la mañana, si el Eterno así lo permite, la transmisión del servicio de Shabbat, y posteriormente nuestras clases por ahí de las 2, de las 3 de la tarde. Ya sabe usted que a veces pues los horarios ahí se nos mueven en las actividades que tenemos de Shabbat, pero pues es Shabbat y estamos al pendiente del Eterno y lo que Él tiene para nosotros en este día. Que el Padre les bendiga muchísimo. Shabbat Shalom para todos, para los de cerca, para los de lejos. Nos vamos.